Buenos días, doctora Gaby Valdivia. Buenos días, compañeros. Somos el grupo que le ha tocado exponer el tema 2 en ambas exposiciones. Los integrantes son, como coordinadora, Gutiérrez Espinosa Lenny Mabel, mi persona, Adrián Sola Gallardo, Luis Caleb, Colque Vega Yamil, Víctor, Choque Alcons, Gabriel Vicente, Delgadillo Trujillo Miguel Ángel, Escobar García Teodora, Patiño Canedo Arnold Alfredo, Salazar Lora Anet Magdelis. Vamos a comenzar con esta primera parte exponiendo la importancia de la investigación científica en la psicología forense del primer Congreso de Psicología del disertante colombiano Carlos Quintero. Para ello, vamos a dar inicio con la pregunta: ¿cómo hemos estudiado el comportamiento humano? Cuando comenzamos con un interrogante como este, debemos hacer referencia a algo que es muy importante y es que históricamente muchas personas y muchos profesionales, muchas ciencias, disciplinas profesionales o no profesionales trataron de comprender cómo es que funciona el comportamiento humano, y estos también se diferencian de las diferentes formas. Si nos fijamos en la psicología jurídica o la psicología forense, sucede algo muy similar, y es que intentamos comprender este comportamiento humano estudiándolo en algunos momentos, predecirlo, también intervenirlo desde la psicología jurídica, evaluarlo específicamente en la psicología forense. Todas estas cosas nos llevan a una pregunta: ¿cómo hemos estudiado el comportamiento humano? Todas estas cosas nos remiten a un choque muy importante, el cual es el positivismo contra la reacción postmoderna al positivismo. Por ello, vamos a tocar la situación de el positivismo versus reacción postmoderna al positivismo. Este versus es muy importante, ya que podemos verlo en el campo aplicado, en donde los profesionales de la psicología forense pueden verse divididos entre dos bandos. Cuando hablamos del positivismo, tradicionalmente se tiene como premisa que todo el comportamiento humano tiene unas leyes que podrán explicarlo, y estas leyes también estarán ajustadas al método científico. También surge una reacción posmoderna al positivismo, y la reacción nos dice que las cosas no pueden ser conocibles a partir de la objetividad, sino que tenemos que apelar y llegar a una información que también es de orden cultural, de características principales de la persona. Y por eso debemos situarnos en el positivismo, pero también salirnos un poco de ello. Empezar a ver las variables culturales, individuales y otras. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar de la psicología forense. Y bueno, para ello me voy a remitir a una definición que nos brinda la American Psychological Association, la cual sería la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, la cual es una asociación muy importante para los psicólogos americanos, la cual nos dice que la psicología forense es una especialidad de la psicología profesional, la cual se caracteriza por brindar experiencia psicológica profesional a los sistemas legal y jurídico. Y bueno, observando esta definición, podemos llegar a preguntarnos si es que la psicología forense tiene alguna característica científica. Y viendo esta definición, podemos observar que literalmente o textualmente no podemos encontrar ninguna carga científica en ella. Entonces, para ver si es que tiene alguna característica científica, vamos a remitirnos a la búsqueda de la definición de psicología como ciencia en el diccionario de la APA, en la cual vamos a encontrar los siguientes puntos, que son: 1. El estudio de la mente y el comportamiento. 2. Un ámbito dentro de la filosofía y surgido de ella. 3. Una disciplina científica diversa. 4. Varias subáreas de investigación. Y 5. Varias áreas de aplicación.
Podemos enfocarnos en los puntos 3 y 5 de las que nos da la APA. En el 3, una disciplina científica diversa, podemos observar que la psicología es una disciplina científica y por ende, como es diversa, las distintas áreas que ésta posee deberían tener la misma carga científica que ésta tiene. Y el 5, varias áreas de aplicación, la cual nos dice que tiene distintas áreas en las que puede ser aplicada la psicología, como la psicología clínica, la psicología forense, la psicología jurídica, entre otras, y las cuales suelen ser muy aplicadas en las distintas áreas que están y para la resolución de los problemas o conflictos que éstas tienen. Y bueno, observando todos estos puntos podemos llegar a que la psicología sí tiene la psicología forense tiene sí una característica científica, pero también puede ser muy aplicada. Entonces esto genera un conflicto entre si es muy aplicada o si es científica, y para ello podemos quedar en que la mayoría de psicólogos forenses podrían mejorar con más cosas y dejar una mejor definición de la cual nos brinda la APA, con esto llegando a una definición la cual brinde lo científico y aplicada que es a la vez la psicología forense, y de esa forma resolviendo el conflicto que ésta se generó. Punto 3. Psicología forense ciencia. A continuación veremos tres criterios realizados por la comunidad científica para identificar qué es una ciencia. Punto 1. Es el métodos e instrumentos para acceder al conocimiento acerca de su objetivo de estudio. Nos refiere que si la psicología forense es una ciencia, tendrá entonces que aplicar métodos e instrumentos que le permitan acceder al conocimiento de este objetivo de estudio que tiene. Métodos e instrumentos que puedan estar ajustados a la ciencia. Punto 2. Producción de conocimiento confiable y verificable. La psicología forense lo produce. La psicología forense actual de nuestros países latinoamericanos está produciendo conocimiento confiable y verificable, o solamente hace una buena labor aplicando a donde precisamente se desarrolla parcial. Pero la verificación de conocimiento confiable y verificable sigue quedando. Cuando hablamos de conocimiento confiable, tiene que haber un método importante, un diseño de investigación que tenga una conclusión ajustada a estos métodos, y también que puede ser tan riguroso para que en algún momento otro profesional de esta rama o la rama de la psicología en general pueda verificar e intentar falsearlo. Punto número 3. Tema para importante para la sociedad. Una ciencia objetivo de estudio debe tener algo que es importante para la sociedad. Y si nos ponemos a pensar en este punto, nos daremos cuenta que la psicología lo hace. Lo podemos reflejar en estadísticas en distintos países en los cuales se hacen estadísticas muy amplias de los problemas que son socialmente relevantes para nosotros y que tienen de base el conflicto jurídico. Y ese es el objetivo de estudio. Las cifras nos demuestran que los conflictos jurídicos van aumentando. Y, eh, y estos no muchas veces se salen por una vía amistosa, sino que entran en un proceso que es fuertemente contencioso. Gracias. Psicología forense, saber, ser, hacer, competencias generales en investigación para psicólogos forenses. Método científico. La psicología forense puede ser un proceso de investigación que se ajusta al método científico. Diseño de investigación. Podemos conocer los alcances de la investigación. También podemos ser productores y hacer conocimientos. Métodos estadísticos. Nos ayuda a la investigación científica y los únicos métodos que conocemos se ajustan a la psicometría. Investigación existentes. ¿Será que los psicólogos los investigan, existen o lo realizan según sus conocimientos?
Existen investigaciones muy antiguas y no así actuales. Impacto de la diversidad multicultural de la investigación psicológica. Existen investigaciones de poblaciones que no tomamos en cuenta la diversidad cultural. Buenos días compañeros, continuando con la explicación, vamos a hablar ahora sobre la elicitación del recuerdo en el testigo, entrevista cognitiva versus entrevista estándar. Lo que podemos observar sobre una pequeña introducción sobre este tema. La entrevista policial tiene por finalidad la obtención de una declaración lo más incompleta y completa posible sobre los diferentes hechos que se investigan, tanto en el interrogamiento que se efectúa sobre los testigos, sobre un suceso dado, como el interrogatorio, el sospechoso de un delito, algo que prima para los investigadores, que es el logro de una formación relevante sobre la investigación policial. Eso quiere decir que pasa diferentes situaciones para una situación de investigación policial. Pruebas o evidencias que incumplen un determinado sujeto por sucedido. Esto nos indica que obviamente el principal objetivo de la entrevista forense, que no es coincidente con la entrevista policial, esto quiere decir que es bastante diferente. Partiendo sobre esto, es el fin de aquella obtención de información relevante de validez psicológica, partiendo de una reconstrucción completa de los hechos que incluye todo tipo de detalles, aunque estos aparezcan triviales o irrelevantes para la investigación. La entrevista forense amplía, aunque todos estos parezcan diferentes, sin embargo, es como un entrenamiento previo a lo que es necesario para ampliarlas un entrevistador experimentado en su uso. Asimismo, al estilo del entrevistador, ha de ser aséptico, neutral y objetivo, sin partir de las conjeturas previas ni suposiciones de ningún tipo. Sin embargo, en el caso de la entrevista policial, como se ha escrito previamente, las condiciones asimismas de estas son las características del entrevistador, son bien distintas, partiendo de la premisa fundamental que diferencia claramente la situación. Actúa del psicólogo forense de la clínica para efectuar del modo más adecuado la entrevista de testigos que pasó en ese suceso. Es necesario además diferenciar aquellos procedimientos más frecuentes utilizadas para la realización de la misma, desde otros ámbitos, recogida de testimonios y examinarlos con el fin de comprobar cuál resulta más efectivo, porque cualquier persona puede decir lo contrario o saber otra información. A la raíz de esta contingencia surge la idea de plantear todo un estudio que compare la elicitación del recuerdo. A la raíz de esto, mediante la instrucción del recuerdo, todo tipo, se puede ver la entrevista estándar. Seguramente describimos características esenciales de cada una de esas técnicas. Bueno, para aclarar más sobre este tema, vamos a continuar con los siguientes subtítulos que se encuentran en este tema. Gracias. Bueno, continuando con el tema acerca de la entrevista estándar o policial. Cuando se habla de una entrevista estándar, se hace referencia a la forma de entrevista que se practica mediante los agentes de policía o en las investigaciones que da, digamos, la opinión pública, como distintos profesionales del ámbito legal. Entre sus características se mantiene una determinada creencia acerca de la forma de obtención de la información, que es a base de interrogatorios con sospechosos,
del delito, así como a testigos, también a las propias víctimas. Bueno, la creencia de que estos interrogatorios son de manera dura y amenazante para adquirir confesiones de un criminal son generalmente de estilo subjetivo, quiere decir que no son en todo ciertas, ¿no? El interrogatorio a testigos puede ser solo una forma, no, es en realidad una forma de obtención de información que se escapa a la hipótesis de una partida de la policía en realidad, que es un trato más, que se da un trato más empático con víctimas de la agresión al tratar de esclarecer los hechos. Eh, por encima de la comprensión que exista, ¿no? De esta comprensión errónea. Bueno, sobre las investigaciones que existe acerca del interrogatorio policial, se encuentra que la mayor parte de estas se refiere más que todo a la técnica del interrogatorio que se emplea, ¿no? Por la policía a los agresores, ¿no? Hacer estas de una complejidad de técnicas que se practican más que todo por estas personas que han sido bastante importantes, por ejemplo en el 99, Good Johnson, y también Stevenson y Moston en el 94, ¿no? Estas personas han hecho entrevistas a testigos que más especializados, ¿no? Que suelen centrarse en el relato del delito, digamos, una entrevista acerca de cómo ha sido, ¿no? La parte de cómo se ha dado, ¿no? El delito y la identificación del autor. En cambio, los objetivos que realmente agarra la entrevista policial son la entrevista forense, no exactamente una entrevista, digamos, estándar. Realmente se da una búsqueda de la verdad legal, que sería la identificación del culpable y también acerca de la información psicológica. Esta se da ya con la entrevista forense, ¿no? Se da una validación psicológica. Esto no, en la medida de lo posible, no es factible en todos los casos. El interrogatorio policial puede estar planteado de esta manera, pero conlleva problemas. Por ejemplo, la falta de un criterio entre los diferentes entrevistadores y además un procedimiento erróneo. Eh, Continuando con mi compañero. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Buenos días, compañeros. Bueno, en esta ocasión me ha tocado disertar lo que es la entrevista cognitiva. Les voy a hablar un poquito en qué consiste, las características que se utiliza o que tiene en este caso y cuál es la manera adecuada de poder utilizarla para poder realizar una entrevista de la mejor manera posible y de esta misma poder recabar la mayor información o la información que sea necesaria. Bueno, la entrevista cognitiva es el resultado de una serie de técnicas de entrevista que pretenden lograr un incremento de calidad y de cantidad de información. Esta entrevista ha sido desarrollada en 1989 por dos norteamericanos que son Heisman y Fisher. ¿Ya? Se encargaron de desarrollar la forma de entrevista en la cual comprende un conjunto de instrucciones que deben ser muy tomadas en cuenta, ¿no? En este caso son 4 las principales para poder tener una buena información de parte del entrevistador y del entrevistado. Estas 4 son tratar de recordar todas las cosas, ¿ya? Que ellos llamaban el recuerdo de las cosas. Reinstauración mental del contexto. 2. 3. Recuerdo de los sucesos en una variedad de órdenes temporales, ¿ya? Y la 4, que es la técnica de cambio de perspectiva, ¿ya? Las entrevistas cognitivas son un método para identificar y corregir todos los problemas con las respuestas a un ítem de un cuestionario. La idea principal consiste en entender por qué una persona responde, cómo proporciona las evidencias, evidencias de validez y asimismo
cómo emplea esta persona la respuesta. ¿Ya? ¿Cómo se hace una entrevista cognitiva? Esta técnica consiste en entrenar al sujeto y pedirle que detalle todo el suceso que ha pasado, ¿ya? Y poder entrar en plena confianza con este mismo, ¿ya? Así para que nos relate detalle a detalle. Las características que presenta la planeación, la paciencia, que es muy importante, la preparación, la curiosidad, la flexibilidad, el respeto y la tolerancia. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias. La parte que me tocó exponer es resultados. Se practicó un análisis de varianza multivariado con el fin de establecer si un formato de entrevista afectaba la fiabilidad de la información. Estos son los aciertos y errores en las categorías señaladas. En una primera revisión de los resultados arrojados a los análisis, observamos que con el análisis de los efectos multivariados para el factor formato de entrevista estándar versus cognitiva, se encuentran diferencias significativas a la fiabilidad de la información obtenida del testimonio de un testigo visual. Además de los efectos variados que pueden verse en la tabla 2, muestran diferencias significativas en las variables de medida de fiabilidad de la información obtenida. En aciertos en información contextual, aciertos en información sobre personas, aciertos en información del evento, errores de comisión de la información sobre personas y errores de comisión en información del evento. En la tabla 2 podemos ver la fiabilidad intracodificador e intercodificadores de las variables de medida de la fiabilidad del testimonio. Discusiones. Es necesario tener presente las limitaciones que arrastra esta investigación para poder explicar adecuadamente los resultados obtenidos de la misma. En primer lugar, los datos que obtenemos provienen de un contexto de simulación, por lo que tanto la capacidad de observación del evento por parte de los testigos como la forma de declaración de los distorsionadores de los resultados que suelen producirse a causa de la falta de amplificación de los sujetos experimentales, los diferentes niveles de ansiedad de los testigos reales y simulaciones o las diferentes consecuencias de un testimonio en la realidad y simulación puede inhibir testimonios con el contexto real. Y en segundo lugar, de las habilidades y destrezas del entrevistador dependerán de una buena medida de la cantidad y la calidad de información que se recoja, por lo que no resulta posible llevar a cabo una generalización directa de los resultados sin tener esto presente. En definitiva, los resultados que arrojan esta investigación es necesario contrarrestarlos con medidas con el contexto real, con entrevistadores entrenados de forma semejante y con un conjunto de habilidades y destrezas de realización de entrevistas similar. Con el formato de entrevista cognitiva se obtiene más información que con la entrevista estándar, pero también se cometen más errores. En consecuencia, con la entrevista cognitiva, el testigo sigue una estrategia de recuperación de la información basada en la maximización de beneficios o a lo que es mínimo más ciertos a costa de errores. A partir de este hallazgo podemos deducir que se podría considerar que la entrevista estándar tiene cabida una estrategia más conservadora, o sea, fundada en una menor asunción de riesgos, que podemos denominar minimación de riesgos. A pesar de ello, la diferencia entre aciertos y errores que siguen siendo favorable a la entrevista cognitiva, de lo que puede derivar un apoyo en términos de efectividad de la evidencia obtenida en la entrevista cognitiva. Y eso es todo, compañeros. Gracias. Hasta luego.